Buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más reunidos en la mesa de monitoreo agroclimático para el sudeste de la provincia de la Buenos Aires. Durante este mes las condiciones, vamos a ver un poco las condiciones de monitoreo, pero fueron sumamente particulares y seguimos con esta racha de abundantes precipitaciones que desde ya retrasan algunas tareas, obstaculizan la entrada a los campos, dificultan las aplicaciones, bueno, algunos problemas que estamos viendo en la región. Y bueno, un poco la idea de esta reunión es, por un lado, hacer el seguimiento de cuáles fueron las condiciones en la región, por el otro lado, proveer de pronósticos que nos sirvan para la toma de decisiones. Y en este caso, en este mes de octubre, vamos a tener la presencia, invitamos especialmente al doctor Pablo Abate, quien ya sabemos la trayectoria reconocida principalmente en sus conocimientos vinculados a los cultivos de invierno y al cultivo de trigo específicamente, y le vamos a pedir un poco algunos comentarios finales con respecto a estrategias de manejo o buenas prácticas específicamente para este contexto. Una cuestión particular de este mes, me parece importante nombrarla, es por un lado que tenemos el orgullo, el honor de que Pedro Dinesio, quien nos acompañaba en esta mesa, fue nombrado como director del Servicio Meteorológico Nacional. Así que bueno, eso nos llena de orgullo, de honra y esperamos que nos siga acompañando. Y por el otro lado, que en su lugar, en su reemplazo, va a estar la doctora Florencia Iacobane, doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires. Así que, si les parece, le doy la palabra a Rosario Iturralde. Ella es parte de la Estación Experimental de INTA Balcarce, con sede en Olavarría. Hola, buen día a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Vamos acá. Ahí estamos. María, no sé si se ve la pantalla ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Siempre arrancamos estas reuniones con un repaso breve de las condiciones meteorológicas del mes anterior. Siempre les comentamos principalmente los datos del sudeste bonaerense, pero de cara a los próximos meses vamos a empezar a hablar un poco de todo el área de influencia de la experimental Balcarce, no solo de los 6 partidos que veníamos charlando, de Tandil, de Necochea, Lobería, Balcarce, Alvarado y General Pueyrredón, sino por ahí vamos a hablar un poco más también de la zona del centro-oeste, que sería Olavarría, La Madrid, La Prida y Benito Juárez. Y la información que nosotros recolectamos está nucleada en un informe que se publica todos los meses, que es el informe mensual agropecuario, y acá les dejo el link porque hace ya varios meses estos informes están incorporados en la revista digital del INTA Balcarce, Misión Rural, así que bueno, pasando toda esta información inicial, voy a ocultar acá. Los datos que nosotros recolectamos de la región, principalmente para hacer este resumen, son temperatura, precipitaciones y estado de los cultivos y de la ganadería en general, y usamos fuentes de estaciones meteorológicas del INTA, del Servicio Meteorológico Nacional y del Ministerio, y también datos de productores que ya hace muchos años nos brindan esta información. La temperatura media en el mes de septiembre fue 11,4 grados centígrados. La temperatura máxima fue registrada en la estación de Miramar de 24,3 grados centígrados y la mínima en la estación de Tandil de menos 3,7 grados centígrados. En cuanto a temperaturas extremas relacionadas principalmente con heladas, este es un mapa del 6 de septiembre, sobre todo la primera semana de septiembre, hubo varios días seguidos con heladas. Esta es una imagen en la que pueden ver, además del valor de las heladas, es una representación espacial y este tipo de productos de heladas los pueden consultar en la página de CEPA del INTA entre otros productos extremos. En cuanto a las precipitaciones, la media del mes de septiembre de toda la región de los 10 partidos fue 88 milímetros, un 52% superior a los valores históricos para esta región, y
muy superiores a los de septiembre del año 2024. Y en cuanto a la media acumulada, durante el 2025, a septiembre ya alcanza los 773 milímetros, con algunos partidos que ya llegan casi a los 900 milímetros, que es la media de esos partidos, como la Barría, que fue 895 milímetros, y el partido en el que registramos valores menores de toda la región fue Lobería, con 642 milímetros. Como ya estamos un poco avanzados en el mes, quería mencionar algunos datos de octubre. En algunos partidos, sobre todo hacia el sudeste, ya han llovido casi 100 milímetros en algunos campos. Los valores más bajos que nos han reportado son 22 milímetros en lo que va de octubre, pero bueno, ya hay por lo menos en promedio cerca de 60, 70 milímetros en lo que va del mes de octubre en la región. Bueno, es una gráfica que es las precipitaciones de septiembre por partido. Las barras azules es el 2025, las naranjas el 2024, y en las verdes, en los partidos que tenemos datos históricos, un poco representando lo que les comentaba en términos generales en la filmina anterior, y que fue bastante homogéneo en toda la región comparado con otras épocas u otros años. Otro producto que siempre mostramos en estas reuniones son estos mapas de porcentaje de agua en el suelo que están elaborados a partir de un modelo, pero que también nos ayudan o nos aportan información a la espacialidad con la que se está presentando esta variable. Y esto es el mapa del 10 de septiembre, este es el del 20 de septiembre, posterior a muchas de las precipitaciones que ocurrieron. Y este es el mapa al 30 de septiembre en general, y sobre todo para la región sudeste, siempre el porcentaje de agua en el suelo fue mayor al 80% en la región. Estos mapas, si bien el valor absoluto a veces puede diferir, porque es un modelo de la realidad, nos ayudan mucho por ahí a entender lo que está pasando a nivel regional. Lo mismo los mapas de índice de vegetación normalizado, como que este es un mapa con los datos del 14 al 29 de septiembre, son los valores máximos de índice de vegetación normalizado, y también nos ayuda un poco a entender el estado de la vegetación, que en este mapa siguiente, que es el de anomalía de vegetación, que relaciona los valores de índice verde en ese periodo con los históricos, y tenemos una escala a la izquierda inferior que nos indica que la región centro-oeste, que es más ganadera, podemos observar que los valores son principalmente superiores al promedio e inferiores para al máximo en su mayoría. O sea que el estado de la vegetación es muy favorable, y hacia el sudeste también los valores son en general similares al promedio o superiores. Y el estado general de los sistemas extensivos está en una situación buena, si bien está un podo atravesando una situación complicada para lo que es el manejo, tanto en lo que es agricultura, aplicaciones en cultivo de fina, los labores que hay que hacer previo a la siembra, y ya las siembras de los cultivos de verano en algunos campos han debido tomarse ya decisiones de atrasar fechas de siembra, de tomar otras estrategias de manejo. Y en cuanto a ganadería, hay muchas zonas, principalmente en el centro-oeste, que están campos que están inundados, baja accesibilidad por los vehículos y por la maquinaria para hacer tareas típicas de la primavera, y también en cuanto a lo sanitario, poder acceder a los campos para vacunar, para realizar inseminaciones. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, si les parece, un poco ya planteado este panorama tan húmedo, le damos la palabra a Florencia Iacobone, para que nos exponga un poco cuáles son los pronósticos o qué muestran los diferentes modelos de cara a lo que viene. Florencia, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente por participar y por sumarte a la mesa, y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes. Les voy a pasar a compartir.
¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a comentar cómo es el pronóstico de corto y mediano plazo, pero primero les quiero comentar acerca de cómo fueron las condiciones en septiembre-octubre del estado actual de lo que es el fenómeno del ENSO, ¿sí? El Niño. Como podemos ver aquí en el panel de la izquierda, tenemos condiciones en el Pacífico, ¿sí? Ecuatorial con anomalías negativas. Esto lo que nos indica es que estamos en condiciones de la Niña, ¿sí? Acá tenemos lo que nos indica. Este fenómeno lo que nos implica en la región del sudeste de Sudamérica son condiciones secas, ¿sí? Y este forzante también está asociado al dipolo del Índico, porque es importante estudiar el dipolo del Índico en esta etapa, sobre todo en primavera, porque presenta su mínimo y es cuando tiene mayores implicancias en nuestra región, que se complementa con el fenómeno del ENSO. En este caso, al presentar sus anomalías negativas, tenemos su fase negativa. Es decir, que la implicancia que va a tener en nuestra región también es de condiciones de sequía. Pero también es muy importante tener en cuenta lo que sucede en latitudes polares. Sí, esto Pedro lo ha mencionado en ocasiones anteriores, en donde el modo anular del sur, sí, es otro fenómeno que sucede en la atmósfera, es muy importante en lo que es el sur, el hemisferio sur, porque en este caso estamos viendo que en lo que es fines de septiembre y lo que va de octubre, presenta su fase negativa. Eso lo que indica es que permite el ingreso de frentes fríos a nuestra región, y tener el ingreso de frentes fríos lo que favorece es la precipitación. Por eso es que hemos tenido mayor precipitaciones hasta ahora, ¿sí? Entonces, viendo un poco el pronóstico, sí, yo acá me tomé el atrevimiento de considerar la Miramar. A la izquierda tenemos el pronóstico del servicio meteorológico a partir del día jueves. Vemos que hay pronóstico de tormentas aisladas hasta el viernes a la noche, y luego, yendo al lunes, comienzan nuevamente las precipitaciones. Si vemos el pronóstico de Meteorred, también hay un anuncio de una probabilidad de un 90% de tener lluvias intensas en la región hasta el sábado, y luego se ve que la lluvia deja de llover. Y si vemos el Windy, también lo que es el viernes, tanto el modelo europeo como el estadounidense muestran condiciones de lluvia en lo que es el fin de semana. Y algo que me parece importante mencionar es que para la región de Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de Madariaga, noroeste de Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredón, el Servicio Meteorológico emitió una alerta, ¿sí?, para el día de mañana, en lo que es la madrugada y la mañana, de tormentas con una alerta de nivel amarillo. Entonces hay que estar informados a ver lo que va a pasar, porque posiblemente precipite bastante. Y viendo el pronóstico, pero de lo que son los forzantes, como por ejemplo el Niño, prevalecen las condiciones de la Niña para lo que es octubre, noviembre y diciembre. Y si vemos lo que es un pronóstico probabilístico, acá lo vemos por trimestres, hasta el verano, hay entre un 50 y un 70% de seguir teniendo condiciones la Niña, ¿sí? Recordemos que la Niña está asociada a condiciones de sequías en el sudeste de Buenos Aires. Lo mismo para las condiciones de lo que sucede en el Océano Índico. Se siguen teniendo para noviembre, diciembre condiciones de la fase negativa, y para noviembre hay aproximadamente un 90% de probabilidad que esto ocurra, es decir, van a seguir existiendo estas condiciones de sequía en nuestra región. Pero si vemos lo que sucede en latitudes polares, seguimos teniendo para lo que es fin de octubre, si esto es 25 de octubre, y noviembre, seguimos con condiciones negativas de esta fase, ¿sí? Lo mismo para noviembre. Esto lo que nos implica es mayor precipitación en la región. Pero bueno, haciendo un resumen,
Esto lo que nos está indicando es que si bien tanto tenemos condiciones como de la niña como negativas del dipolo del Índico, que implican condiciones secas en la región, lo que está predominando es lo que sucede en latitudes polares, permitiendo el ingreso de estos frentes fríos y que haya condiciones más húmedas en la región. Entonces lo que está pasando es que está ganando lo que sucede en latitudes polares en relación con lo que sucede en las zonas tropicales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, necesitamos que los otros forsantes empiecen a imponerse sobre la SAM, por favor. Y además, no sé si quieres hacer un comentario, pero a mí me parece que, o lo hablábamos el otro día, que también la humedad existente en el ambiente, ¿no? Que realmente es muy alta, como lo mostraban los índices que mostraba Rosario al principio, también genera, ¿no?, una carga muy alta. Vemos el paso de frentes con descargas de lluvia de siempre por lo menos 20 milímetros como si nada, digamos, cuando no descarga 40, 50 o más. Sí, exactamente. Además, como estamos entrando a fines de primavera, principio de verano, hace más calor todavía, favorece las condiciones de humedad y eso sí va a generar precipitación. O sea que esperaríamos que para noviembre esta situación un poco se mantenga. Sí, sí, definitivamente. Bien, ahí antes de darle la palabra a Pablo, digamos, como recomendación, me parece, o como forma de, nosotros estamos en plenas labores, tenemos que hacer 1000 aplicaciones, ¿sí? Y el tractor no entra nunca al campo, al lote, ¿viste? Realmente el piso está muy, muy blando. Entonces ahí sí es mirar, como mostraba Florencia, los distintos pronósticos y tratar de apuntarle con mucha delicadeza, mucho ojo, hacer que los aplicadores, los que contratan, nos prioricen, sí, y eso, ¿no? Como mucha lupa con respecto a las condiciones para poder realizar eso, diferentes estrategias de manejo. Sí, y también me parece importante seguir las alertas del servicio meteorológico que lo hacen a corto plazo, entonces saber cómo van a ser las condiciones para mañana, estos días, ¿no? Eso es importante también. Buenísimo, muchísimas gracias, Florencia. Bueno, y entonces para cerrar le voy a dar la palabra a Pablo. ¿Qué hacemos con todo esto? Decime, por favor. Tengo el trigo crecidísimo, hermoso, ya espigó, divino, pero no puede eso, cada aplicación es un lío. Bueno, ¿qué tal? Cuando no hay lluvia hay viento, otra que le suma. Sí, ese es el otro problema. Está bastante difícil hacer labores en el campo. Bueno, yo no preparé PowerPoint, pero vamos a hacer algunos comentarios generales. Menciona el tema de las heladas. Bueno, ahora es cuando el cultivo está más crítico al efecto de las heladas, pero la verdad que años con grandes problemas de heladas, así húmedos, que yo sepa, no existieron en esta zona. Así que mientras esto se mantenga así húmedo, sobre todo con humedad ambiental, como comentaste y demás, no creo que sea un problema grave. Lo que sí se ve que están avanzando las rollas. Hicimos en la Chacra de Miramar un informe hace 1 o 2 semanas y el proceso sigue avanzando. El problema puede ser sí tener piso para ir a controlarlas. La roya amarilla, anaranjada, se podría encontrar sin mayor problema, pero hay que tener piso. Quien tengan acceso a un dron va a estar en ventaja desde ese punto de vista. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es pensando en un llenado largo, porque hay humedad, la aparición de roya negra también puede ocurrir. La roya negra requiere alta temperatura, pero es factible que eso se dé. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero en última, el piso puede ser una complicación, pero las rollas son controlables. También tenemos que pensar en algunos problemas que pueden ocurrir que no son tan controlables. Uno de ellos es el fusarium. Los ataques de fusarium se dan, o por lo menos ataques importantes, se dan bastante dispersos en esta zona, pero son típicos de años llovedores, sobre todo se dan específicamente cuando hay lluvias coincidentes con la antesis. Y estamos en la época de que eso ocurra. Ya están espigando muchos lotes y más o menos una semana después de espigaciones que ocurre la antesis. De hecho, ya hay algunas parcelas que he visto en la red en antesis y con estos pronósticos de lluvia, bueno,
se pronostica que eso puede generar problemas. El Fusarium, además de producir una merma de rendimiento, te dan en cuenta que genera problemas comerciales. Le diría que desde ese punto de vista es la principal enfermedad de trigo, porque las otras no generan problemas comerciales. Eso se evalúa a través de una variable que se llama DON y, bueno, tiene límites para su comercialización. El otro problema que puede ocurrir si esto se sigue prolongando es que haya problemas de rehumedecimiento del grano una vez que esté maduro y haya brotado. Bueno, el brotado en esta zona fue muy ocasional. Yo me acuerdo, estuve haciendo memoria, me acuerdo que ocurrió en el año 97 y creo que en el 2002. Es muy poco frecuente, pero es algo que puede darse y también puede generar problemas comerciales. Así que digamos, esos son los aspectos sí, desfavorables que puede tener esta campaña. El aspecto favorable es que evidentemente la expectativa de rendimiento es muy alta, en todo el país es muy alta. Tengan en cuenta que nosotros somos los últimos en cosechar y que cuando se cosecha acá ya va a haber una oferta de trigo muy importante y probablemente afecte el precio interno, pero bueno, eso entiendo que escapa a la mesa de monitoreo agroclimático, pero es una consecuencia del clima que probablemente en el momento de la cosecha el precio no sea favorable, el precio interno por lo menos. Va a haber que esperar un tiempo para que el precio interno se iguale al internacional. Bueno, y no sé si tienen alguna otra pregunta, estoy a disposición. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. No, yo pensaba en esto, bueno, desde ya que el impulso nos pasa, nosotros que deseamos tener un dron en estos días para poder entrar y hacer las aplicaciones. Pero bueno, esos son también, me parece que son buenos momentos para ver esas ventajas que en otros momentos esos cambios tecnológicos son más difíciles de evaluar, ¿no? Estos años húmedos también existen y a mí me gusta siempre pensar que como vengo de trabajar en las emergencias agropecuarias, las emergencias no solo traen consecuencias negativas, sino que muchas veces también hay que buscar cuáles son las oportunidades. Entonces, en ese punto me parece una buena estrategia y como siempre, mucho monitoreo, mucho pie en el campo, ¿no? Para ir viendo cuáles son las enfermedades y qué estrategias y respuestas nos damos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias por participar en esta mesa, por tus palabras y consejos. Y bueno, nos encontramos entonces en la próxima, que esta sí va a ser bien a inicios de noviembre, segundo jueves de noviembre. Así seguimos con el monitoreo. Y bueno, pareciera que vamos a seguir un poco en esta sintonía por lo menos un mes más. Así que muchísimas gracias y gracias por participar.